debemos de plantear que nadie nace siendo directivo educacional, por lo que es necesario aprender a hacerlo. Incluso decíamos, ¿verdad?, que se nombra a la persona y que, bueno, pues a ver cómo se aprende a dirigir en la práctica. Por eso es que es necesario que analicemos tres conceptos clave para determinar cuál es la cultura de dirección que debe tener un director de escuela, un directivo en sentido general. Los conceptos que debemos de analizar son, primero, cultura. Otro concepto, cultura general integral. Y un tercer concepto que es cultura integral de dirección. Y vamos a ver la relación que hay entre uno y otro. En primer lugar, pues recordar que Martín decía, ¿verdad?, ser justos es la única forma de ser libre. Por lo tanto, ¿qué entienden ustedes por cultura? ¿Qué se entiende por cultura? A ver, ¿qué es para ustedes la cultura? ¿Arriba? ¿Qué es para ustedes cultura? Una disciplina. ¿Eh? Una disciplina de ustedes, ¿no? Una disciplina. Son todos los saberes, el bagaje que tiene el ser humano y las interrelaciones que se dan entre ellos. Son todos los saberes que tiene el ser humano. Bien, vamos a ver usted. Conjunto de valores que tiene un núcleo social. Conjunto de valores que tiene un núcleo social. Vamos a puntualizar una cosa. La cultura es un conjunto de valores materiales y espirituales creados por la humanidad, por el hombre, en el transcurso de la historia. Es decir, vamos a decirlo textualmente, un conjunto de valores materiales y espirituales creados y que se crean por la humanidad en el proceso de la práctica sociohistórica, es decir, en un momento histórico concreto. ¿Y qué caracteriza la etapa histórica alcanzada en el desarrollo de la sociedad? Es decir, no es lo mismo hace 500 años que ahora, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la cultura creada, digamos, por los zapotecos, por los mixtecos? ¿Cuál es la cultura en la actualidad? Pero algo más es necesario que no hemos visto, y es el grado de capacidad que tiene el hombre para desorganizar esos valores. Hemos siempre puesto de ejemplo lo siguiente. En mi país no hay una cultura antigua como la tienen ustedes, precolombina. En mi país lo que existía a la llegada de Colón eran tribus, cazadores, pescadores, algunos agricultores muy inofensivos, y los españoles exterminaron la raza indígena a los 40 años de la conquista. Las matanzas fueron enormes y los exterminaron. Quiere decir que a nosotros nos queda muy poco vestigio de la cultura precolombina. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros decimos, si nos estamos bañando en un río en Cuba, que son ríos pequeños, y nos encontramos una piedra muy afiladita, muy bonita, tenemos dos alternativas. Una, es decir, hay que tener más bonita que afiladita y botarla, o la voy a guardar, o sencillamente poder decir, esto parece un hacha petaloide de los indígenas, vamos a ver y vamos a llevarla
a analizar, a ver si es cierto que tenemos, es decir, que el grado de capacidad que tiene el hombre para desobjetivizar estos valores, el grado de capacidad que tiene el hombre para, cuando ve lo que se hizo, por ejemplo, en Mitla, decir, ¿qué clase de cultura? ¿Qué hicieron? ¿Cómo pudieron? ¿Cómo pudieron hacer estas construcciones? ¡Qué bárbaro! Es una ruina y ya, y no tiene valor. Entonces, la cultura es eso, no solamente lo que hace la humanidad, sino el grado de capacidad que tenemos para desobjetivizar esos valores que ha hecho la humanidad. De ahí la diferencia entre una persona culta y una persona inculta. Nosotros debemos desarrollar personas cultas, con cultura, que sean capaces de desobjetivizar esos valores. Pero bueno, si eso es cultura, ¿a qué llamamos cultura general integral? Porque todo ser humano debe poseer cultura, pero esa cultura debe ser general e integral, que es lo que nosotros debemos de lograr que se desarrolle en nuestra escuela. ¿A qué llamamos cultura general integral? Es la formación integral del individuo, que se compone por un conjunto de conocimientos, valores, que se expresan en los modos de sentir, pensar y actuar, y que se forman en el sujeto a través de un continuo proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, la escuela juega un papel determinante, fundamental, imprescindible en la formación de la cultura general integral de la población. Es ahí el papel importante. Más que instrucción, educar. Más que instrucción, desarrollar la cultura general integral en nuestros alumnos. Pero si bien toda persona debe de saber y tener cultura, pero cultura general integral, eso que se adquiere en la escuela no se profundiza en sistemas, en los núcleos centrales que consideramos fundamentales para la cultura de dirección de los cuadros, de los directivos. Se desarrollan aisladamente y de manera desproporcional. Es decir, que un cuadro, un directivo, además de cultura general integral, debe poseer cultura integral de dirección. Es decir, la cultura que necesita para dirigir. Y estamos diciendo integral porque acuérdense que decíamos que a la hora de la toma de decisiones no se puede dar la decisión desde una sola vista, porque es muy complejo. Así veamos entonces. ¿Qué es la cultura integral de dirección? Un sistema de conocimiento, preparación multifacética, desarrollo de hábitos, habilidades, capacidades, convicciones y niveles de activismo, es decir, la actuación, que le permitan analizar, evaluar, regular los diferentes fenómenos y procesos del radio de acción del directivo. No es lo mismo un ministro que un director de escuela. Por lo tanto, no podemos pedir que la cultura integral de dirección sea igual la de un ministro que un director de escuela. Esta se desarrolla según la actividad que va a realizar. Y entonces, pues podrá, sobre la base de un pensamiento heurístico y enfoque creador, tomar las decisiones más acertadas. Y decimos decisiones más acertadas porque nunca se toman las decisiones perfectas.
en un nivel de decisión siempre hay alguien que le afecta a la decisión que se toma. Lo que debemos de tratar es que esa toma de decisiones beneficie a la mayor cantidad y los que se han perjudicado sean los mínimos. Y esto nos va a acercar una dirección activa y participativa. Pero, ¿cómo está formada la cultura integral de dirección? La cultura integral de dirección primero está formada, el primer núcleo que lo compone es la cultura económica. Un directivo tiene que partir por tener una cultura económica. Por eso es que la clase que comenzamos en el día de ayer, tratamos de darle a ustedes un consejo económico internacional. Es decir, que lo que pasa en nuestro contexto, la macroeconomía, para poder ver y decir dónde está. Pero además, una cultura de gestión, que es la diligencia que debe hacer el directivo para poder desarrollar su actividad. Una cultura científica, en nuestro caso es científica pedagógica. Una cultura artística. ¿Por qué decimos artística? Porque no es solamente que se sepa apreciar las obras de Orozco, no. Es que en la escuela esté bonita, que haya limpieza, que esté organizada. La cultura artística arregla a lo bonito y a lo feo, a lo bello. Y por muy humilde que sea una escuela, debe estar limpia, bonita, arreglada. Esa es la cultura artística que necesitamos en el director. Cultura moral. Ay, ustedes me permiten que una necesitan acerca de la educación que dice que cuando uno habla, si ustedes están hablando de ustedes, no puedo. Si no les interesa, con todo respeto pueden pedir permiso para retirarse. Pero yo no puedo estar hablando y saber que se están pidiendo de eso. Usted puede retirarse. Una observación nuestra. Que tenemos intendentes, debe de conocer por lo menos de albañilería, debería de conocer parte de independientemente de que en la parte pedagógica tiene que conocer de todas las asignaturas, porque lo que hacemos los directores es, ¿sabes qué, intendente? Vete a sellar una fuga de agua, por decir, o el drenaje. Es lo que comúnmente hacemos. Pero con lo que nos está diciendo aquí, lo que marca el texto, la cultura integral, nosotros debemos de conocer de todo. Debemos de integrarnos, debemos ser parte también del trabajo general que se hace en la institución. No nada más estar como dictadores, lo que se comentaba en la primera parte de ayer, que debemos de conocer, y aquí bueno, debemos de conocer la parte económica, la parte de gestión, en el caso del trabajo que se tiene que hacer en la misma institución, y lo que más se recalca ahí es la parte científica, que tenemos que estar actualizados constantemente. Pero y había una parte ahí, hasta la parte culinaria, que debemos de conocer hasta de cocina. Entonces la intención, y qué bueno que se apertura aquí para que todos también tengamos esa cuestión, ¿no?, de involucrarnos con todo el trabajo general en la misma institución, en cada una de las áreas del tercer educativo. Lo que pasa es que eso no es lo que yo voy a dar. Y yo lo que les voy a pedir es que atendamos a lo que está haciendo para poder después intervenir económica de lo que se está hablando. Porque si no,
ustedes vio. Por lo tanto, les pido continuar y una intervención que adecuada no nos saca del problema en el cual tenemos. Decíamos, por lo tanto, que estamos hablando de una cultura crítica, de una cultura moral, que debemos de conocer como el cura, lo que yo digo, no lo que yo hablo. Una cultura jurídica, porque se debe conocer las leyes, los reglamentos, las normas por las cuales se rige la escuela, y la política educativa. Si no hay conocimiento de la política educativa, pues imposible. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que no es que el hombre sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ningún directivo puede saber todas las asignaturas. Nadie ha dicho eso. Un directivo es especialista en algo. Y para eso tiene un subdirector, un coordinador, profesores principales, decimos nosotros en Cuba, que son con conocimiento de las asignaturas de la área que hay. Lo que hay que saber cómo manejar a estas personas para que no ayuden en la dirección. O sea que estos núcleos centrales básicos que me caracterizan la cultura del directivo, ¿qué sucede? Fíjense qué cosa más simple. A usted le faltó, ¿cómo usted se llama? María de Lourdes, es profesora suya, faltó un día a clase. Pero María de Lourdes es una amiga, es de la gente que trabaja con usted. Ahí si se canso, cada vez que se le algo, entra, y usted dice, no, yo no le voy a descontar, y no le des cuenta el día de trabajo. Y usted, para usted, es una cosa muy justa, muy humana, porque ella después incluso le da más de lo que significa un descuento del día. Pero pasó una semana, pasó 15 días y faltó entonces Iraíz. Iraíz, que no es así, pero lo pongo de ejemplo. Iraíz es una buena trabajadora. Iraíz falta, es un desastre como trabajadora y usted dice, por eso, tufa del día a Iraíz. Después a Iraíz. ¿Qué pasó? Comenzó un rumor y comenzó un clima en la escuela en el cual un problema económico se vuelve en un problema moral. Y ese problema moral es un problema jurídico. Y es un problema incluso que va con la cultura política educacional. ¿Por qué, señores? Porque sencillamente a la hora de tomar las decisiones no se puede tomar sin pensar. Desde una sola vista. Hay que pensar las posibles consecuencias de cualquier decisión que se tome. Esa es la importancia de la cultura integral de dirección, porque ustedes están tomando decisiones constantemente y las decisiones pueden ser buenas, regulares o malas. ¿Qué es lo que debe saber un director? Un director tiene que saber pedagogía y la cultura científica es pedagogía. Culinaria, bueno, ya se le gusta cocinar. Pero las culturas para vivir suben. Los núcleos básicos
si usted omite uno de ellos en la toma de decisiones, puede cometer errores a la hora de dirigir. Es por eso que es tan importante el análisis que estamos haciendo de que como para dirigir es necesario desarrollar esta cultura. Culturas que en un final, señores, son los núcleos básicos que al final me van a decir que es necesario resolver la disposición de ella, porque hay que consolidarlo, puede modificarse, enriquecerse según el momento histórico concreto. Pero esta cultura tiene una estructura. ¿Cuál es su estructura? Primero, los conocimientos. Hay que saber un poco de economía, hay que saber de hacer gestiones, hay que saber pedagogía. Esa es la cultura científica de un director de escuela. Tiene que entonces derivar todas las demás. Ese es el conocimiento. Ese conocimiento genera una preparación multifacética, porque son varios núcleos, son 7. Pero voy a desarrollar hábitos que pueden ser buenos o malos. Los hábitos que tengo referente a la dirección. Desarrollo habilidades conscientes, capacidades, convicciones y niveles de actividad. Es ahí la estructura que nosotros debemos tener presente a la hora de trabajar la cultura. Ahora yo les pregunto, no para que lo contesten, para ustedes. ¿Logran los objetivos educacionales o aquellos desarrollar esa cultura integral de dirección? La logran desarrollar. Ahora sí pregunto, ¿qué relación existe entre cultura integral de dirección y autodirección? A ver qué me dicen. ¿Qué relación consideran ustedes que existe entre cultura integral de dirección y autodirección? ¿Saben lo que es autodirección? Es como esta parte, ¿no? La autodisciplina, la autogestión. Entonces, la autodisciplina va acompañada de una serie de principios y valores. Considero la forma de personal que la autodirección es el saber cómo mismo dirigirse. Hoy mismo tenemos que tener todos esos elementos, tenemos que tener un conocimiento amplio, como bien lo decía usted, cuestión política, cuestión económica, cuestión artística, para poder comprender y entender. Y ya con esos elementos, la autodirección es el saber uno mismo regularse y poder conducirse en las circunstancias. Exactamente. La autodirección es una posibilidad que tiene todo ser humano de dirigirse a sí mismo. Entonces, a una mejor, a una mayor cultura integral de dirección, ¿cómo será la dirección de la persona? Mayor, mejor. Por eso es que, señores, es necesario desarrollar la cultura integral de dirección para poder tomar decisiones mejores, porque un directivo está constantemente tomando decisiones. ¿Qué relación hay entre cultura integral de dirección y actividad pedagógica profesional de dirección? Lo mismo. A mayor cultura integral de dirección, la actividad pedagógica profesional de dirección será mejor o peor. El directivo tiene que estarse superando constantemente, por eso que estamos aquí. Es por eso que la cultura integral de dirección
condiciona el desarrollo de la actividad profesional de dirección en el proceso de dirección educacional. Y ahí la importancia que esta tiene. Ahora, si esta es la importancia que tiene, que se muestran como carencias en las 6 dificultades priorizadas que ustedes seleccionaron, existen en las escuelas que o supervisan, o son jefes de sectores, o son directores. Esta actividad es válida para todos. Yo repito, ¿cuáles son las carencias que tiene cada una de esas dificultades que ustedes ayer vieron? ¿Qué van a hacer? Trabajo de equipo, no individual. Y me van a poner problema 1, tal. Este problema refleja carencia de alguna cultura, de cuál o de cuáles, y así lo van a analizar uno por uno cada problema. Esta problemática genera el hecho de carecer de la política, de la cultura política educacional, de la cultura económica, de la cultura jurídica, de la cultura moral. Respecto a la problemática de la carencia pedagógica es porque se carece de los tipos de cultura científica, la cultura política educacional, la necesidad de gestión, la cultura jurídica, la cultura moral. La problemática de relaciones internacionales es porque se carece de la cultura moral y la cultura artística. Los saberes y recursos materiales se generan de problemática porque se desconocen o no se aplica la cultura económica, la cultura de gestión, la cultura política educacional y la cultura política. Respecto a la situación sindical, cuando se genera un problema en las instituciones, es porque no tenemos, carecemos de la cultura política, la cultura político-educacional, la cultura moral y la cultura de diseño. A ver, el grupo, ustedes son el dos, ¿no? Gracias, buen día. En el proceso de análisis y de debate consideramos que los núcleos, todos, de una manera tienen que estar presentes al resolver cualquier situación que se presente, sobre todo las dificultades requieren del conocimiento integral. Sin embargo, las carencias que nosotros definíamos como prioritarias, definimos 3 de cada una de ellas. En la resistencia al cambio, consideramos que las carencias que tenemos es científica, la cultura política educativa y la moral. En ese sentido, sin descartar los conocimientos de las otras 4 culturas del mundo. En el análisis integral del contexto, que es ayer se manejaba mucho exactamente en dónde nos estamos desenvolviendo, ese mundo pequeño que está alrededor de la escuela, es la cuestión económica, la gestión, la cultura científica, como un proceso de observación científica, se va a elaboramos. El tercer problema es la coordinación pedagógica para la función docente, directiva, de los docentes, específicamente nuestra función directiva es la cultura de gestión. Nuestra gestión, política educativa y la científica. En las relaciones interpersonales, pues por aquí debatimos bastante los fuertes, y inclusive como primer orden, la moral, la relación moral, el respeto, la tolerancia, la disciplina, la responsabilidad, los principios y valores, posteriormente el conocimiento civil, la norma de la ley, el procedimiento, el reglamento,
de mis derechos, de mis obligaciones, de mis responsabilidades y política educativa. Adeudos y recursos materiales, el asunto de director de la gestión, conocer los problemas de la escuela, en cuanto a los maestros, la situación económica y la política, porque los adeudos específicamente tienen derecho al salario, prioritario. Y la sexta, que es la interpretación de las actividades sindicales, política educativa, parte del sindicato y parte de la política educativa, el moral, las responsabilidades al respecto, las líneas, y la jurídica, el conocimiento también jurídico de la ley, de las normas y de los procedimientos. Esto es. Muy bien. El grupo que cuatro, ¿no? Como integrantes del equipo, analizamos y se habla de revisión de núcleos centrales básicos y todos los problemas que analizamos, que tenemos 6 que se dieron el día de ayer, pues todos tienen que ver con esto. Nada más que ya los jerarquizamos y estamos diciendo que la parte del problema de la resistencia al cambio, encontramos que hay adolescencia en la cuestión jurídica, en la parte científica, pedagógica y en la moral. En el problema 2 de análisis integral de contextos, creemos que es la cuestión económica, científica y jurídica. En lo que es la actualización pedagógica para las funciones de dirección y la docencia, ahí creemos que es la científica, la gestión, la política educativa. En los problemas de las relaciones interpersonales, creemos que es la moral y la científica. En el caso de adeudos y recursos materiales, para este equipo es la cuestión de la gestión, la económica y la política educativa. Y la interpretación de la actividad sindical es la cuestión jurídica, científica y política educativa. El equipo 1. En cuanto a la resistencia al cambio, consideramos que deben de entrar todas ellas, porque es algo personal, ¿no? Desde la económica principalmente, aclaramos que hay compañeros que les adeudan. Entonces, hay veces el capacitarse sin adeudas, ¿cómo me va a estar exigiendo que yo me esté preparando más? Por otro lado, en la cuestión de gestión, para todos los trámites personales. Pero, ¿de qué no está hablando? ¿De Resistencia al cambio. Sí, pero no me lo explique. Bueno, sí. Entonces entra la económica, la de gestión, científica, moral, jurídica y política educativa. En el análisis integral del contexto, que es la segunda, le falta la cultura económica, la científica, la jurídica y la política educativa. En la actualización pedagógica para las funciones de dirección y docencia, pues nos faltarían, según nosotros, económica, la de gestión, la científica, la artística, la moral, la jurídica y la política educativa. Todas se van interrelacionando unas con otras, de alguna forma. En los de problemas interpersonales, que es la cuarta, ahí sí, de manera específica, vemos primeramente la moral, como segundo la jurídica y como tercero la política educativa. En el caso de adeudos y recursos materiales, que es la quinta, de manera directa incluye la económica, la de gestión, la jurídica y la política educativa. Y en el punto 6, la pregunta 6, la interpretación de la actividad sindical incluye la jurídica, la moral y la política educativa. Bueno, miren, lo más importante aquí es que nos hemos percatado, ¿verdad?, de que no podemos ver desde una sola vista los problemas. Que un problema tiene varias aristas y cómo, para podernos de verdad analizar con causa y tratar de resolverlo, tenemos que verlo desde todos los ángulos, no solamente desde un ángulo. Aquí hay una cuestión. Se dice que usted está en un combate, pero según donde usted esté y perciba el combate, así usted va a escribir cómo fue el combate.
porque no es lo mismo estar en la primera línea de batalla, en el flanco derecho, que estar en la retaguardia, en el flanco izquierdo. Lo que se ve y se percibe es de forma diferente. Por eso incluso se dice que hay que unir todos los puntos de vista para poder tener una verdad que siempre es relativa, porque la verdad no es absoluta. En este caso, fíjense cómo cada grupo, aunque hay mucha coincidencia, yo diría que casi un 98% de la coincidencia de las cuestiones que ustedes dicen, hay alguna diferencia, hay alguna variante a la hora de determinar aquello que ustedes consideran esencial o determinante en el problema que existe. Pero con línea general hay coincidencia, cosa que es positivo, porque se demuestra que ustedes tienen comprensión de sus problemas, cuáles son. Cuestión que sí quiero destacar aquí es la siguiente: veamos los problemas de forma integral. Hay que ampliarlo, decir cuáles son los económicos, los políticos, ante esta situación, cómo la analizo para cometer los menores fallos posibles. Pero esto es algo que se va alcanzando con el transcurso de los años y que no es fácil. Adquirir una cultura integral de elección, pero debemos adquirir. Fíjense ustedes cómo para el primer problema, que es la resistencia al cambio, ¿qué pusieron ustedes? Científica y moral, esa dos, ¿verdad? ¿Ustedes qué pusieron? Y política educativa. No es erróneo, es verdad. También entra. Allá que pusieron ustedes en la 1. Jurídica y científica. Jurídica y científica. Es verdad, porque lo jurídico juega con la política educativa, pero vean la interrelación. Y aquí, ¿qué pusieron ustedes? Económica, gestión, científica. Económica, gestión y científica como determinantes, pero la interrelación de todas es necesaria. Es decir, que cada cual tiene un punto de vista, cada cual ve según su prisma, pero en general estamos por un mismo camino. Yo diría que el camino correcto. Y es, repito, que si decimos, fíjense, que la cultura integral de elección es un sistema, y dijimos que lo que era sistema, quiere decir que yo no puedo verlo aislado, porque si no, no es sistema. Porque el sistema es la interrelación entre las partes que me da una nueva cualidad. Decimos, ¿cuántas culturas tenemos? Núcleos básicos que la componen 100. Cultura económica, pero ¿cuál es la interrelación de ellas? ¿Qué te da? La cultura integral de dirección. Esa es la nueva cualidad, lo que no existía, y por lo tanto, si falla uno de sus componentes, no hay integralidad. Es ahí la importancia de la concepción sistémica. Es ahí la importancia de que para dirigir una escuela es un sistema donde hay padres, alumnos, profesores, trabajadores de apoyo a la docencia, maestros. Entonces yo tengo que integrar eso. Y esa interrelación es la que me da la escuela, con éxito o fracaso. Pero si yo no tengo interrelación entre los componentes del sistema, no voy a tener resultados. Y siempre van a ser buenos o malos, porque no puede existir solo. Si obviamos uno de los factores, que casi siempre hacemos así a los padres de familia,
estamos perdidos en la voz fundamental. Es el eslabón fundamental. Con el cual no podemos bajarnos, tenemos que atraer hacia nosotros. Quiere decir entonces que hay dos cosas ya básicas, que la escuela es un sistema, que la dirección científica es motivar, unir, dirigir, coordinar. Eso es dirigir científicamente. ¿A quién? A todos los componentes del sistema y con las personas. Y para eso, ¿qué necesito? Una cultura integral de dirección. Hasta ahí vemos los pilares teóricos básicos para poder dirigir. Pero decíamos que la cultura integral de dirección condiciona la dirección. Lógico, a mayor cultura, menos probabilidad de equivocarme. Pero, ¿y por qué nosotros hablamos entonces de habilidades? Habíamos dicho que la estructura de la cultura integral de dirección va desde los conocimientos a la actuación, a los niveles de activismo. Y hemos dicho que a mayor conocimiento, mejor será el nivel de activismo, la actuación. Pero para llegar al nivel de activismo, yo tengo que ver ámbitos, habilidades y capacidades. Para poder decir entonces, bueno, de toda esta estructura, ¿por qué hablamos de habilidades? ¿Cuál es la importancia de las habilidades? Y no vamos a detenernos en capacidades o convicciones. ¿Por qué habilidades? Vamos a ver ahora ya en este sentido. Pero para eso, primeramente, tenemos que ver y decir qué cosa es el carácter. ¿Qué es lo que es el carácter? Pregunto. Es algo genético. Tener determinación. Está constituido por el sistema de formaciones motivacionales que definen la orientación estable y peculiar del sujeto hacia las diferentes esferas de la actividad. ¿Cómo es usted? Ese es el carácter. Ahora, yo le pregunto, ¿el carácter se educa? ¿El carácter se modifica? ¿Se modifica? ¿Se educa? El carácter se educa, el carácter se modifica, pero ¿y el temperamento? Ese ya se trae, ese es genético. Por ejemplo, una persona puede ser de temperamento sanguíneo o de temperamento flemático. Por ejemplo, usted, ¿qué temperamento tiene? El de la camisita que usted. ¿Cómo se considera usted? Pues de un carácter que no, yo no preguntaba carácter, el temperamento. De un carácter paciente más que nada. De un carácter paciente. No, yo no preguntaba carácter. Cuando se está explicando hay que aprender, porque si no, no sabemos lo que se dice. Yo le preguntaría entonces a cualquiera de ustedes, uno que me diga si tiene analizado su temperamento, qué tipo de temperamento tiene. Normal puede ser muchas cosas. El temperamento puede ser sanguíneo o puede ser flemático. Un temperamento sanguíneo es una persona
no es que sea hiperkinética, pero con cierta actividad concebida como tal. Un temperamento flemático, dicen que los griegos son flemáticos, históricamente, más tranquilos, más... Entonces, ustedes deben de conocer su temperamento para poder educar el carácter. Digamos, yo soy una persona de temperamento sanguíneo y trato de educar mi carácter para no ser explosiva, que no quiere decir que sea una abandona. Cuestiones diferentes. Ahora, ustedes lo que sí deben de ver, que si el carácter se educa, si el carácter se puede formar incluso a base del temperamento, ustedes, directores de escuela, tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque miren, a veces se cometen errores en la dirección por falta, yo diría hasta de cuidado. La prepotencia en una persona es horrible. Si usted está en un local donde hay una serie de compañeros y usted va a salir, pida permiso. Eso es educación. Eso es elemental. Y si usted quiere demostrar con eso superioridad, lo que está demostrando es ante una persona que tenga cultura o nivel intelectual que usted tiene una buena educación. Eso, antes que todo, no está demostrando superioridad. Al contrario, una inferioridad muy grande. Segunda cuestión, usted director va caminando, llegó a la escuela, y un trabajador o un profesor quiere hablar con usted, y usted no se detiene un segundo a oírlo, sino que sigue caminando, y esa persona atrás de usted, oiga, eso es una vergüenza. Eso demuestra una falta de educación y de sensibilidad humana tremenda. ¿Me tienes que caer atrás a mí? No. Y deja mucho que decir del director. Así tendrán ustedes el mando formal, pero no el mando real. Porque lo van a obedecer por miedo, por represalia, pero no porque sienten que usted es el representante de ellos y no porque sienten que lo van a apoyar a usted cuando usted pida una tarea, porque lo que lo van es odiando poco a poco. Entonces, mucho cuidado con el carácter, porque esto nos puede traer graves consecuencias. Es por eso que nosotros planteamos que el carácter, si bien se educa, tiene rasgos. ¿Cuáles son esos rasgos? Resumen las orientaciones del sujeto. Está orientado, tiene una orientación hacia el colectivo. Puede ser una persona colectivista, meticulosa, modesta. Orientación hacia el trabajo. Puede ser laboriosa o perezosa. Orientación a sí mismo, hacia sí mismo. Una persona presumida, desaliñada, según como sea. Pero esos son los rasgos del carácter. Y usted mira a la persona y se da cuenta enseguida quién es la persona. Por lo tanto, debemos de ver, además del carácter, los hábitos. ¿Y a qué llamamos hábitos? Los hábitos son formas en las que el ser humano puede ejecutar la actividad. Es la automatización de la ejecución y regulación de las operaciones dirigidas a un fin. Pasan a
formar parte de la actividad en calidad de procedimiento automatizado para la realización de las diversas acciones. Por ejemplo, usted se levanta todos los días y dice, voy a baño, mi necesidad de lavarme la boca. Eso es un hábito que se hace ya inconscientemente. Y a veces, señores, la prepotencia se hace inconscientemente. Pobrecito, del que ejecuta aquí, porque cada día será peor. Y nunca va a llegar a ser un líder. Nunca va a llegar a ser un líder. Y hablaremos de liderazgo cuando nos corresponde. Es por eso que cuál es la interacción de hábitos. Es la influencia que ejercen los hábitos que el sujeto ya posee la formación de nuevos hábitos. Aquí vemos que puede haber transferencia cuando los hábitos ya formados facilitan o favorecen la formación de nuevos hábitos. Y la interferencia quiere decir cuando los hábitos ya formados entorpecen o obstaculizan la formación de nuevos hábitos. Un hábito ya formado no puede obstaculizar el desarrollo, que es la que se conoce después como resistencia. Pero ¿qué son las habilidades? Las habilidades significan el saber hacer, el dominio de las operaciones, y resultan de la sistematización de las acciones subordinadas a un fin consciente. Es decir, el hábito se ejecuta inconscientemente. Las habilidades yo las desarrollo conscientemente. Por eso es que nosotros vamos a decirles cuáles son las habilidades que ustedes deben de desarrollar conscientemente para mejorar su actividad de dirección. ¿Pero qué son las capacidades? Son formas de actuación más complejas que las habilidades. En ellas se integran los conocimientos, la preparación multifacética, los hábitos, las habilidades, es decir, los 4 escalones anteriores, como procesos de la formación de la personalidad cualitativamente superior. Por tanto, las capacidades son formaciones psicológicas de la personalidad, que son indispensables para el éxito de la actividad. Pero ¿qué pasa? Que las capacidades son siempre específicas. Es decir, revelan una actividad determinada. Por ejemplo, en 2 personas distintas que posean la misma capacidad, esta puede estar sustentada por características diferentes, por conocimiento, hábitos y habilidades diferentes. Digamos, 2 cirujanos se graduaron en la misma universidad, tienen los mismos conocimientos, la misma antigüedad de trabajo, la misma experiencia en el salón de operaciones, pero uno tiene más habilidades manuales que el otro. ¿Con quién se quieren operar ustedes? Que el que tiene mayor habilidades como cirujano, porque tiene mayor habilidad manual. Quiere decir que las habilidades son determinantes en un momento determinado. Lo dijimos del cirujano, pero lo podemos decir de un directivo. Un directivo, un director de escuela, con los mismos conocimientos, con la misma antigüedad, puede tener resultados diferentes porque tiene desarrolladas las habilidades para dirigir. Y esas habilidades son determinantes en el acontecer contemporáneo. Es decir, que nosotros tenemos en la esfera instrumental los hábitos, las habilidades y las capacidades. Pero la Organización Mundial de la Salud plantea que todo ser humano
debe desarrollar 10 habilidades directivas. Perdón, 10 habilidades para elevar la calidad de vida. Y ya vimos ayer que era calidad de vida y que era nivel de vida. Por lo tanto, en la escuela, ustedes tienen que ver que se desarrollen las habilidades para la vida que debe tener todo ser humano. Vamos a ver cuáles son esas habilidades para la vida. Primero, conocimiento de sí mismo. Una persona debe saber hasta dónde puede llegar, sin subvalorarse o sobrevalorarse. El conocimiento de sí mismo. Segundo, comunicación efectiva o asertiva. Es decir, no mentir jamás. Toma de decisiones. Saber tomar decisiones. Porque las personas, desde que se levantan, están tomando decisiones. Pensamiento creativo. Manejo de emociones y sentimientos. Empatía. Es decir, ponerse en el lugar de los demás. Relaciones interpersonales. Solución de problemas y conflictos. Pensamiento crítico. Manejo de tensiones y estrés. Señores, si estas son las habilidades que toda persona debe manejar, un directivo, además de las habilidades para la vida, debe desarrollar las habilidades para dirigir, cada día mejor, habilidades directivas para poder optimizar su actividad de dirección. Basadas en estas habilidades para la vida. Por eso un directivo no puede ser cualquier persona, o no debe de ser cualquier persona. Debe ser una persona con cultura para que pueda tener cultura integral de dirección y tener habilidades en su vida para desarrollar entonces las habilidades directivas. ¿Cuántos tipos de habilidades podemos tener? Miren, la destreza conceptual, con capacidad mental de coordinar e integrar todos los intereses. La destreza técnica, con capacidad de utilizar las herramientas y procedimientos y técnicas de una disciplina. Por ejemplo, el ingeniero, el médico, el educador, que tenemos, cada uno tiene especificidades. Pero además, la destreza humana, como capacidad de trabajar con otras personas, como individuos o como grupos, y de entenderlos y motivar. De estas tres habilidades, hoy por hoy, la determinante es la destreza humana. Porque, compañeros directores, ustedes se pasan la vida relacionándose con otras personas. Podrá que le falte algo de destreza conceptual, de destreza técnica, pero si usted logra tener un buen equipo, usted contemporiza con eso. Pero tiene que tener el buen equipo. Y eso lo da la destreza humana. Quiere decir que esa destreza humana es el que me da a mí la verdadera excelencia en la dirección. Y miren aquí lo que vamos a hacer. Ya les digo lo que era la habilidad técnica, lo que son habilidades humanas, habilidades de conceptualización. Pero vamos a ver el esquemita. Aquí tenemos la alta dirección, la dirección media, supervisor del primer nivel, que son ustedes. Bien. De las tres habilidades, ¿cuáles son las que tienen mayor tamaño? Que hay que dedicarle, por tanto, mayor
interés, las habilidades humanas. Y fíjense que es parejo para todos los niveles, tanto para el nivel superior como para el nivel más bajo. Quiere decir que las habilidades humanas, las habilidades de desarrollo de las relaciones interpersonales son sumamente importantes en la dirección. Es por eso que vamos a ver un sistema de habilidades directivas interpersonales. Y cuando yo digo un sistema, ¿qué quiero decir? ¿Por qué un sistema de habilidades directivas interpersonales? ¿Qué quiere decir sistema? La interrelación de todo. Hay una serie de habilidades que se interrelacionan y me dan las habilidades directivas interpersonales. Si falla una de ellas, no hay sistema de habilidades directivas interpersonales. Y he aquí cuáles son esas habilidades directivas interpersonales, ese sistema. Primero, es el proyecto educativo a partir de la dirección estratégica escolar integrada. Esa es la primera habilidad directiva que debe dominar un director de escuela hoy. Las vamos a ir tratando una por una. Ahora solamente vamos a mencionar. Segunda, diagnóstico cronológico integral del desarrollo escolar para la toma de decisiones. Yo no puedo tomar decisiones si no tengo un buen diagnóstico cronológico integral. Lo vamos a tratar. Trabajo de equipo, no en equipo, que son dos cosas diferentes. Comunicación pedagógica e inteligencia emocional. La negociación pedagógica escolar. El manejo de conflictos escolares y el clima escolar. La administración del tiempo, que me estaban preguntando, y la delegación de autoridad, una habilidad a desarrollar. Reuniones escolares productivas. Gestión del cambio participativo no coercitivo, es decir, no por la fuerza. Y el último, que no por ser el último deja de ser el más importante, liderazgo escolar, motivador, interactivo y desarrollador. Fíjense que ese liderazgo tiene segundo y tercer apellido. Liderazgo escolar, motivador, interactivo y desarrollador. Esas son las 10 habilidades directivas que ahora vamos a comenzar a tratar. Interpersonales. Pero yo le pregunto, ¿por qué el liderazgo está al final y no en el primero? ¿Qué ustedes creen? Esto tiene un orden, porque dijimos que es un sistema interrelacionado. Porque teniendo las 9 primeras, la última habilidad ya, profesor. Exactamente. Así es. Si usted desarrolla las 9 habilidades, está desarrollando el liderazgo. Y nos vamos a dar cuenta a medida que vayamos avanzando. Es decir, que vamos a comenzar ahora con la primera habilidad directiva. Ya empezamos, como decimos nosotros, en el pollo de las dos componentes. Hasta ahora estábamos en los alinos y esas cosas. La primera habilidad
dirección estratégica integrada, por la que se hace el proyecto educativo. Por eso que llamamos proyecto educativo a partir de la dirección estratégica integrada. Pero para eso vamos a hablar primeramente de cómo surge la dirección estratégica y por qué. Hacia los años 50 del siglo pasado, los estadounidenses dicen que en Japón hay interés por la calidad de la producción, que tiene una administración participativa y el vínculo entre los procesos de ingeniería o desarrollo de la producción, trabajo de equipo y gran atención a los detalles. Pero los japoneses dicen que en Estados Unidos hay un interés desmedido de los empresarios por la movilidad, despreocupación por la participación de los obreros. Y los analistas occidentales llegan a la conclusión de que el éxito japonés, a pesar de la Segunda Guerra Mundial, se le iba adelante, era debido al énfasis que puso al desarrollo de los recursos humanos, especialmente lo relacionado con la educación en todas sus facetas. El gobierno japonés puso la educación entre sus necesidades fundamentales. Durante más de un siglo, considerándola una pieza clave para realizar y superar la producción industrial mundial. Es decir, durante más de un siglo, desde mucho antes de las guerras mundiales, moría un emperador, venía el otro, moría un emperador y moría y venía el otro, y la política educativa era resultado de esa política educativa, de esa continuidad, pues sencillamente lo que llegan a tener los japoneses, cualidades básicas como el colectivismo, la importancia de las capacidades intrínsecas basadas en el esfuerzo personal y colectivo. Ahí está cómo la educación es vital. Fíjense que esto es, yo se lo pongo por un poco de historia para que ustedes vean, pero hoy por hoy, acuérdense que ya les dije que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, plantea que la educación es el motor impulsor de la sociedad contemporánea. Y no lo dice por gusto, porque ellos nada más están pensando en su ganancia, pero hay que darle una importancia tremenda a la educación y la calidad de la educación. ¿Qué tenemos entonces? Que tenemos en Japón trabajadores competentes, una dirección exigente, voluntad de tiempo, hacer las cosas cuando hay que hacerlas, facilidad de aprendizaje. Son características que llevan a que se vaya pensando, incluso comienzan primero con la dirección prospectiva. Yo les voy a decir, yo no me voy a tener en esto, ustedes lo tienen ampliamente en el título Power fuerte sobre esto. Pero durante la segunda mitad del siglo XX se fue desarrollando el problema de la competencia entre los negocios mundiales y comenzó en la esfera empresarial la dirección por objetivos, después la dirección por valores, la dirección estratégica, y eso se llevó a todas las esferas de la vida, incluyendo educación. Y así nosotros tenemos como, repito, miren aquí, como de una filosofía de dirección se fue transformando y surge la palabra estrategia. La estrategia es un término militar que se llevó a la guerra de los negocios, porque es la ciencia del general ejército.
Y a partir de ahí abarca arte y habilidad. Y comienza a hablarse de planeación estratégica, posteriormente de dirección estratégica. ¿Y por qué? Debido a la complejidad que se vive, debido a la incertidumbre que hay, que siempre que establece lo inesperado o lo incierto, estamos nosotros hablando de estrategia. Es innecesaria cuando se trata de resolver asuntos complejos que involucran a muchos actores. Por ejemplo, usted, allá, por favor, ¿qué sabe usted de estrategia? Un sistema de trabajo. ¿Cómo? Un sistema de trabajo. Un sistema de trabajo. Bien planeado. ¿Y qué es un sistema de trabajo? ¿Qué es un sistema de trabajo? Pues una forma de vida, ¿no? Una estrategia no es un sistema de trabajo. Una estrategia es una vía para lograr una concepción. Y un sistema de trabajo es una serie de mecanismos para poder efectuar el mismo. Son dos cosas diferentes. Según la estrategia, sí será el sistema de trabajo. Pero si no se sabe lo que es estrategia ni lo que es sistema de trabajo, ni tienen estrategia ni tienen sistema de trabajo, aunque lo mencionen. Porque desgraciadamente, hoy en día utilizamos la palabra estrategia para todo. Y decimos estrategia didáctica, estrategia financiera, estrategia de esto, estrategia de lo otro. Y a veces decimos acciones y después hacemos la estrategia. Y eso es un tremendo disparate. Porque las acciones se derivan de la estrategia. Por eso es que nosotros tenemos que ver que la planeación estratégica es un proceso de pensamiento que me lleva trayectorias, posiciones, perspectivas, que tiene 4 metas: reducir la incertidumbre, dar prioridad a ciertos objetivos, lograr eficiencia, eficacia y efectividad y verificar el progreso en el camino. Nosotros, por regla general, trabajamos a partir de la empiria diaria. Y eso nos va a traer resultados positivos. Por eso es que debemos de ver que dirección estratégica es la combinación de la administración por objetivo y la planeación de ella para poder desarrollar la actividad, pero bajo ningún concepto de un plan a largo plazo. El plan se deriva de la estrategia. El plan es lo que usted hace para las acciones, acometer lo que ha planeado como tal. Por eso es que la dirección estratégica es una actitud extrovertida, una línea conductora hacia el futuro. Es una actuación pensada, medida, en términos de resultados, para poder llegar a algo. Es decir, mi escuela está aquí y yo, dentro de 3 años aproximadamente, pues en 3, pues en 4, pues en 5, la voy a llevar a este lugar. Porque puedo, no es porque yo quiera, sino dado el diagnóstico que haga del análisis de mi realidad, yo puedo llegar aquí, que es lo que nos está planteando el TTU. ¿Cómo llegar? ¿Cómo avanzar? Pero tiene que ser a partir del análisis de la realidad. Por lo tanto,
proyecto es el patrón que integra los principales objetivos, metas y políticas de la educación. Es la declaración de cómo debe de lograrse. Es un proceso que debe estar en todas las escuelas coherentemente organizado. Y miren, un proyecto educativo a partir de la Dirección Estratégica Integrada no es un proyecto de medio ambiente o un proyecto cultural o un proyecto de identidad. Eso está dentro del proyecto general de escuela. El proyecto educativo a partir de la Dirección Estratégica Integrada es sencillamente cómo va a desarrollarse mi escuela integralmente en todos los aspectos que tiene la escuela, no en uno solo, porque no logramos nada. Ve ahí entonces que hay principios de la Dirección Estratégica que son válidos. Primero que todo, no es reingeniería. ¿Qué es reingeniería? Olvidar todo el pasado y empezar de nuevo. Usted puede un edificio que se derrumbó empezar de cero, pero en educación no. En educación, olvidar el pasado es poner en peligro la nación. Usted no puede olvidar el pasado. A veces cometemos el error de que vamos para una escuela como directores y entonces es hacerlo todo diferente a lo que tenía el antiguo director. Tremendo error. Entonces hay que ver qué cosas positivas hay, mantenerlas y usted ponga las cosas que usted considera positivas, pero no borrarlo todo. Por lo tanto, en educación no vale la reingeniería. Tiene que haber una correspondencia con la teoría general de la dirección, lo que estamos hablando, con las normas políticas y jurídicas del país, con la práctica educacional y con lo que significa dirigir científicamente. En base a eso, usted puede hacer su dirección estratégica integrada. Pero ¿qué pasa? Que hay varios modos de elaborar estrategias. Una es imponiéndola. El director, máximo dirigente, impone la dirección estratégica. Otra, la improvisación. Lo que decíamos ahorita, se diseñan tantas estrategias como aparecen por ahí. Y tercero, que es la que debemos de realizar, se enseñan de manera colectiva, bajo el compromiso de cada una de las partes en la búsqueda de soluciones para los problemas que hay en el mundo. Y se traducen en planes de obligatorio cumplimiento. Si no, no logramos nada. Quiere decir que debe poseer un proyecto aceptable para los colectivos laborales, docentes, alumnos, subordinados y la comunidad. Cuando decimos un proyecto aceptable para los colectivos, los docentes, los alumnos, subordinados y la comunidad, estamos diciendo que todo el mundo lo acepta. ¿Cómo hacer el proyecto con un colectivo pequeño? Si yo tengo una escuela pequeña, pues lo puedo hacer con todos mis maestros. Pero si yo tengo una escuela que tiene más de 15 maestros, olvídense que usted no va a poder hacerlo si no escoge un colectivo pequeño de 4 o 5 maestros que lo ayuden a usted. ¿Cómo? Vamos a diseñar el proyecto. Ese proyecto se consulta con los maestros para agrandarle, para quitarle, lo que sea, con la asociación de alumnos. Mira un niño que hay, que se puede quitar, que se puede poner. Después voy a la asociación de padres, pero no con
o 500 padres, ustedes no tienen una asamblea de padres. Voy con una asamblea de padres y entonces le digo, miren papá, esto es lo que pensamos para aquí al mensaje. ¿Usted considera que está bien? Es sentarse con ellos. ¿Qué usted cree que se pueda añadir? ¿O lo ve bien así? ¿Qué considera que se debe de quitar? Y después que lo tengo un poquito con los padres, voy con el sindicato y le digo, mira, esto está listo aquí, hay algo que quitar, ¿lo consideran bien? Eso es lo que nosotros queremos para dentro de 3 años. Lo veo por todo el mundo, hizo las modificaciones pertinentes y entonces dice, profesores, fírmenme aquí, ¿estamos de acuerdo con el proyecto educativo? Perfecto. Asociación de alumnos, fírmenme aquí. Voy con los padres y le digo, comité de padres, estamos de acuerdo, fírmenme aquí. Y voy con el sindicato y le digo, mira, fírmame aquí. Y el proyecto educativo está validado y aprobado por todos. A partir de la firma de todo el mundo, es de estricto cumplimiento. Porque todo el mundo dio su criterio. Todo el mundo dijo sí, no, qué cosa. Por lo tanto, ya es de estricto cumplimiento. Quiere decir que es aceptado por todos. Entonces, yo lo puedo volver exitoso. Y además de eso, credibilidad. Porque yo no puedo decir que vamos a llegar al alumno con las condiciones que tengo, a dónde yo voy a llegar en 3 años. Por cada uno de los aspectos y de los componentes. Es decir, que la dirección estratégica integrada es una vía que se basa en un conjunto de ideas para poder acometer las acciones. Esa vía, sencillamente, es la que me dice que ver después no vale, ya basta de hacerle la autopsia al muerto. Lo que vale es ver antes y estar preparado. Es lo que nos están diciendo, es lo que está planteando el pretero, que nos va a recibir responsabilidades. La historia nos va a pasar la cuenta. ¿Quiénes fuimos? Si estuvimos a la altura del tiempo o sencillamente fuimos unos pibeguitos. Nos van a pasar la cuenta. Entonces, si es así, nosotros tenemos que decir que hoy por hoy resulta insuficiente como estamos planeando. Los enfoques tradicionales ya no sirven. ¿Qué tenemos que hacer? Integrar el modelo de dirección, buscar la integralidad del modelo de dirección. Y esto significa, señores, dirección estratégica integrada, que depende el éxito de su adecuado modelo. Por eso es la primera habilidad. El éxito de una institución depende, en primer lugar, de su adecuado modelo estratégico, de su adecuado proyecto educativo. Es como aquello que decíamos, por mucho aire que haya, por mucha vela que tenga un barco, si no sabe a qué puerto va a llegar, no llega. Entonces, lo primero que hay que saber es a dónde yo quiero llegar, a qué puerto voy a llegar. Y entonces vamos a ver las velas cómo las trabajo y cómo aprovecho el aire y el viento. Pero eso depende el éxito de cualquier institución. Primera habilidad imprescindible, y no es para desarrollarla dentro de 6 meses, ni dentro de 1 año, ni dentro de 2. Es ya. Es ya. Si no hacemos un proyecto educativo, mire, no le podemos tener miedo, que no nos va a salir perfecto. Ninguna obra humana es perfecta, pero por lo menos comenzó y tiene su proyecto.
Y a donde voy a llegar, pero hay que cometerlo, hay que realizar. Es decir, que lo afinado de sus interpretaciones sobre el ambiente interno y su propia realidad interna. De ahí las guías, objetivos y plan de acción. Tenemos que verlo como una filosofía de dirección para transformarlo en habilidad directiva. Es decir, yo voy a dirigir con mi proyecto. Y a partir de ahí es la habilidad que voy a desarrollar. Porque debemos tener presente que la causa de lo que es en el presente es tu pasado y la causa de lo que serás en el futuro es tu presente. Esa es la gran responsabilidad que tenemos. La dirección estratégica integrada tiene 10 pasos. Que fíjense, yo aquí no estoy dando recetas. No quiere decir que hagan todos los pasos. Yo se los voy a explicar. Y cada cual lo adecua a como entienda pertinente. Vamos a empezar. Primero, la identificación de la dirección estratégica integrada de su proyecto. ¿Cómo yo identifico mi proyecto? La historia de mi escuela, que debe llevar por lo menos una hoja. ¿Cuándo se fundó? ¿Quiénes fueron sus primeros maestros? ¿Cuántos alumnos tenían? No sé, lo que ustedes tengan de la historia de la escuela, porque eso da sentido de pertenencia. Es mi escuela. Cuando cada cual lo vea, es nuestra escuela. El proyecto de nuestra escuela. Es lo primero. A partir de ahí, entonces, yo puedo decir cuáles son los principios por los cuales voy a dirigir la escuela. Aquí, por ejemplo, nosotros vamos a pasar a ustedes nuestra ley, los principios que aprobamos nosotros. Bien, nosotros debemos de ver cuáles son los principios que vamos a tener en nuestra escuela, porque acuérdense que dijo que los principios son reglas de comportamiento y que Benito Juárez dijo que los hombres no son nada, los principios no son todos. Por lo tanto, ¿qué principios voy a tener en mi escuela? Después vamos a hablar un poquito más en detalle de eso. Después que yo tengo ya la identificación de la dirección estratégica del proyecto, yo digo, bueno, ¿cuál es la misión? El objeto social. Lo mismo le pueden llamar misión que objeto social. ¿Por qué existen ustedes? ¿Para qué? Eso está normado por la política educacional. Entonces, y de ahí paso al diagnóstico para poder continuar. Si ustedes me permiten, el diagnóstico es determinante. El diagnóstico, ¿qué pasos lleva? El diagnóstico parte del análisis de la realidad. Hoy vamos a tocar fuertemente diagnóstico, después quedemos por esto. Pero ahora vamos a decir nada más que es cuáles son los valores que están en mi escuela, en los padres de familia, en el contexto, cuáles son los valores que hay, la identidad que tengo, por qué me caracterizo. Esta escuela que está, no sé, pues en la Biblioteca, aquí en este caso es en Valle 2. ¿Qué características? ¿Cuál es la identidad de Valle 2? Que no es la misma de la Biblioteca. Entonces, después que veo los valores que hay en el entorno y en mi escuela, y la identidad de mi entorno, que es la identidad de mi escuela, entonces digo, habilidades directivas. ¿Qué me falta a mí y a los que dirigen conmigo? Que tengo ahí en la escuela.
que tengo que desarrollar. El entorno, ¿cómo está mi entorno? Mi análisis, ¿cuál es? Aquí lo estoy sacando desde los valores. ¿Qué características es una zona marginal? ¿Qué características tiene ese entorno? ¿Cuáles son los escenarios posibles? Positivo, negativo, el más probable. ¿Cuáles son los factores críticos de incidencia? Digamos, si en una zona marginal donde abunda el alcoholismo, un factor crítico de incidencia es el alcoholismo. Tengo que destacarlo. En Cuba, cuando nosotros hacemos el análisis, decimos factor crítico de incidencia, el bloqueo. Es un factor crítico que tenemos nosotros arriba. Esas son dos unidades de estrategia. Pero ¿cuáles son los procesos de resultado clave que se dan en esas dos unidades estratégicas? Miren, los procesos de dirección, o el proceso de dirección que los rectorean ustedes, ese proceso de dirección lo rectorean ustedes. ¿Cómo está? Los procesos básicos. ¿Cuáles son los procesos básicos? Los procesos docentes educativos, de enseñanza-aprendizaje, de primer año, de segundo año, de tercer año. ¿Cómo están esos procesos? Después, digo, evaluación de las demandas e implicación de los protagonistas externos e internos. ¿Qué quieren los padres de familia? ¿Qué necesita el entorno de mi escuela? ¿Y cuáles son las demandas de los alumnos, de los maestros? Y yo estoy hablando de demandas salariales. Estoy hablando de demandas educacionales. Sí. Evaluación y posicionamiento en Cuba decimos en el sector natural. Ustedes no. Ustedes pueden decir que la zona, lo que hay son zonas y sectores. ¿Cuántas escuelas hay en un sector? 4, 5, 6 escuelas. ¿Cómo está? Entonces, 40. ¿Cómo estoy yo dentro de esas 40? ¿Cómo estoy? Es una autovaloración. ¿Quiénes están por arriba de mí? ¿Quiénes yo considero que están por debajo? Ese es mi análisis. Yo tengo el derecho de hacerlo para poder saber a dónde yo voy a llegar. Pero si usted no sabe la posición que usted considera que tiene, por su maestro usted no puede luchar por alcanzar nada. Además, entonces digo, bueno, si ya estoy aquí, ¿cuál es el análisis situacional de las diferentes actividades? ¿Y qué digo entonces? Voy para la parte académica, primer año, matemática. ¿Cómo está? ¿Está estancada? ¿Está con dificultades? ¿Está en ascenso o está consolidada? Y así voy analizando todas las actividades que son mis asignaturas, tanto de los talleres como de la parte académica. Al final, yo voy a querer saber cómo está la matemática en mi escuela, el español en mi escuela, pero además voy a saber cómo están los talleres en mi escuela. Y cuando tenga una moda o una media, voy a saber cómo está mi escuela. Si está estancada, si está con dificultades, si está en avance o está consolidada. Termino con el análisis situacional y digo, bueno, ¿y por qué se distingue mi escuela? ¿Qué es lo que la hace diferente de la demás? Yo tengo que buscarlo para elevar el sentido de pertenencia a la escuela. Y después es que se puede hacer la matriz DAFO o matriz FODA, fortaleza, debilidades, amenazas y posibilidades.
hacer la matriz DAFO sin este estudio es una vulgaridad, una superficialidad en la cual nos reunimos 5 o 6 personas a dar criterios. No, hay que reunirse 5 o 6 personas, lo que sea, hacer la matriz DAFO, pero en base a elementos, en base a un estudio previo, y ahí está la cientificidad del fenómeno. Y bueno, terminó usted su diagnóstico y entonces sí puede decir ¿a dónde yo puedo llegar? Es decir, estoy aquí, este es mi diagnóstico y el pronóstico integral a dónde va, porque yo he analizado todos los procesos, el proceso de dirección, los procesos básicos, que es el docente educativo, y los procesos de apoyo, que son los administrativos. Fíjense, son los de apoyo. Entonces, si yo tengo el análisis, tengo análisis integral de mi escuela, ¿y a dónde yo puedo llegar? Me trazo los objetivos y los indicadores por los procesos. Los procesos son los que dan lugar a los objetivos y a los indicadores, y puedo pasar a las políticas, que son ya como para que no se descarrile el tren. ¿Qué soporte me va a garantizar esto? La estructura y el estilo de dirección. Yo no puedo lograr esto si no tengo un estilo de dirección participativo y pedagógico. Pero además, ¿qué estructura me va a garantizar esto? ¿Cómo me voy a retroalimentar de lo que está pasando? Fuentes de información y vías de comunicación. ¿Cómo le voy a dar seguimiento? Ustedes hacen un consejo técnico todos los meses. Yo puedo dar seguimiento a partir de ahí. Y después, ¿cómo lo voy a evaluar? Porque actividad que no se evalúa, actividad que queda en el aire. Esos son sencillamente los pasos de la dirección estratégica integrada para hacer el proyecto educativo, donde nos obliga a pensar en términos de resultados, fomenta una visión de objetivos realistas, aprovecha adecuadamente los recursos, facilita, proporciona la elaboración sistemática de control y de evaluación, compromete, implica a todo el mundo, porque todos han participado en ello. Aunque usted tenga el colectivo pequeño que llamó eso, se consultó con los maestros, lo llevó a los alumnos, lo llevó a los padres de familia, lo llevó al sindicato, y es el proyecto de la escuela. Bueno, malo, regular, por ahí empezó usted. Implanta un sistema participativo y se apoya, se afirma en la evaluación del desempeño, condicionada por la cultura integral de dirección y las habilidades de dirección. Quiere decir, por lo tanto, que dota a la institución de su propia posibilidad de cambio. Nadie le ha venido a decir a usted cómo tiene que cambiar. Nadie le ha dicho a los maestros qué es lo que tienen que hacer. Son ellos mismos, ustedes mismos, lo que han dicho. Dentro de 3 años, mi escuela puede estar aquí. Y puedo llevarla aquí. Y es un sentido de compromiso de todo el mundo, que es donde está la diferencia. Por lo tanto, lleva una evaluación inicial, una continuada y una sumativa al final para ver qué es lo que ha pasado. De acuerdo, dice, que ver después no vale.
Lo que va a ver antes está preparado. Y algo que dijo Juan dijo, si lo puedes soñar, lo puedes hacer. El problema es acometerlo y no seguir pensando en lo mismo. Bien, cuestiones de estabilidad directiva, preguntas, dudas, para poder pasar a la siguiente.